¿Te pasa que lees a menudo sobre crianza respetuosa, haces cursos de disciplina positiva, pero a la hora de la verdad te descubres a ti misma repitiendo comportamientos que tenían tus padres contigo cuando eras niña y que a ti no te gustan? No estás haciendo nada mal y no es falta de fuerza de voluntad. Lo que ocurre es que tú no puedes dar lo que no recibiste y esto no es culpa tuya. En este vídeo te voy a explicar por qué se nos hace tan difícil poder acompañar y mantener a nuestros hijos como nosotras realmente deseamos a través del caso de Lara. Una mamá que lo que más quería era poder criar a sus hijos desde la presencia, desde el respeto y la conexión. Y acabó repitiendo los patrones de su propia madre, de mucho control, mucho perfeccionismo y mucha desconexión de sus hijos. Y te contaré también cómo ella consiguió poder acompañar a sus hijos como ella realmente deseaba, de una manera fácil y sin esfuerzo. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones. Como muchas de vosotras, yo también sentí la impotencia y la frustración de querer criar a mis hijos de una manera diferente a como lo hicieron conmigo y verme en muchos momentos atrapada en los mismos patrones. Cuando Lara estaba en la tripa de su madre, esta atravesó una depresión por temas familiares y estas emociones que estaban presentes en la madre de Lara fueron dejando en Lara una huella de tristeza y de culpa. Y es que ya desde el embarazo vamos absorbiendo y sintiendo el impacto de las emociones que están viviendo nuestros padres y los traumas que han podido experimentar. Es decir, venimos con memorias, información dentro nuestra desde antes de nacer. Esto es importante tenerlo en cuenta. No en todos los casos la persona va a sentir una limitación por cosas que haya vivido su madre, por ejemplo, en el embarazo, pero a veces sí y es importante tenerlo en cuenta. A medida que Lara fue creciendo y pasó de ser una bebé a una niña, comenzó a escuchar de forma bastante continua frases del tipo: es que eres una niña muy buena, es que eres muy responsable, es que eres tan obediente. Y se fue creando una imagen, una idea en la mente de Lara de quién era ella. Su madre, por otro lado, necesitaba constantemente controlar lo que hacía ella. Y Lara obedecía sin rechistar. Y se daba cuenta de que cuanto más obediente era, menos ruido hacía, más contenta y tranquila estaba su madre. Alguna vez que Lara se enfadó de una manera más intensa que como de costumbre, que realmente no solía enfadarse demasiado, o se negaba a hacer algo que sus padres querían que hiciera, empezó a sentir el rechazo de sus padres, sobre todo de su madre, por su comportamiento, porque estaba como saliendo de ese papel de niña buena. Así que Lara comenzó inconscientemente a reprimir esas emociones, esa rabia que muchas veces sí sentía. Y cada vez se fue reforzando más esa creencia de que ella era una niña buena, estudiosa, responsable. Además que en el colegio le iba muy bien, se le daba muy bien y era para ella un lugar seguro, donde destacaba y además sentía un reconocimiento por ello. Y es que de los 2 a los 7 años se comienza a crear la identidad personal o el ego. Esta idea de quién yo creo que soy. Y se construye en base a todas las opiniones que de niña vamos escuchando de los adultos de referencia a nuestro alrededor sobre cómo somos, cómo no somos, para lo que valemos, para lo que no valemos. ¿Y para qué se crea el ego? Para protegernos y ayudarnos a sobrevivir. ¿Cómo hace esto? Si yo sé quién soy, si tengo una imagen de quién soy yo, me va a ser más fácil saber cómo me tengo que comportar para poder sentir que yo pertenezco a mi familia y que tengo un lugar en ella, que soy aceptada. La madre de Lara siempre fue muy exigente con ella misma desde que era niña. Tenía una hermana menor y siempre se encargaba de ella. Adquirió como un papel de madre de una edad que no le tocaba realmente. Desde siempre le gustó el orden, la limpieza, hacer las cosas siempre de la misma manera.
Y cuando Lara era pequeña, su madre siempre prefería hacerlo todo ella, porque quería que saliera todo perfecto. Una vez Lara, de pequeña, le pidió si podía ayudar a su madre a cocinar. Y su madre le dijo que no, que lo iba a hacer ella, porque solo de pensar la posibilidad de que algo se ensuciara o no saliera como ella quería, le generaba mucha ansiedad. Y cuando Lara le pedía a sus padres que jugaran con ella, siempre le decían que no, que estaban ocupados, que tenían otras cosas que hacer. Y cuando Lara entró en la adolescencia, comenzaron las peleas entre su madre y ella. Su padre solía estar bastante ausente porque trabajaba bastante. Cada vez que la madre de Lara intentaba controlarla de nuevo, Lara ya no se callaba. Ella notaba que tenía como mucha rabia dentro y muchas veces le salía de una forma totalmente descontrolada. Y es que en la primera infancia necesitamos expresarnos, sentir que podemos elegir por nosotras mismas y tener el espacio para poder hacer las cosas a nuestra manera, para probar, explorar, equivocarnos. Por eso, las rabietas en el comienzo de esta etapa, en torno a los 2 años, aunque es verdad que son muy cansadas y un poco incómodas para nosotras como madres, son totalmente necesarias para un desarrollo saludable de la estructura interna de ese niño o esa niña. Y, como le pasó a Lara, todo lo que no se expresa en la infancia suele salir durante la adolescencia de una manera mucho más intensa y a veces disruptiva. Cuando Lara creció y se quedó embarazada, tenía muchísimas ganas de poder criar a su hijo de una manera muy diferente a cómo la habían criado a ella, con tanta rigidez, tanto control. Leyó todo lo que pudo sobre crianza consciente y se imaginaba una y otra vez cómo de bonita, cercana, respetuosa iba a ser la relación de ella con su bebé. Cuando nació su hijo, este tuvo que estar hospitalizado durante un tiempo. Y aunque Lara deseaba darle el pecho, no pudo en ese momento. Con lo cual le recomendaron que podía sacarse leche cada 3 horas y ella, muy disciplinada, lo hizo y consiguió que cuando el niño volvió a casa pudiera terminar alimentándose exclusivamente de lactancia materna. Eso a Lara le daba una sensación de control, de que estaba pudiendo hacer algo que era conocido para ella, el ser constante, comprometida. Y durante los primeros meses de la maternidad, a pesar de estar cansada, de no poder dormir mucho, estaba bastante feliz. Su bebé no tenía ningún problema de salud y estaba contenta con la pequeña familia que había empezado a crear con su marido. Sin embargo, a medida que su hijo iba creciendo, iba demandando cada vez más, ella se empezó a sentir muy angustiada. Cada vez estaba más preocupada sobre cuál era la mejor manera de alimentarlo, qué hacer respecto a sus pautas del sueño, sus rutinas. Se daba cuenta que tomar decisiones, por pequeñas que fueran, le costaba cada vez más. Se empezó a bloquear. No sabía cómo actuar con su bebé. Hiciera lo que hiciera, sentía una culpa constante por todo. Y siempre con la sensación de que podía hacer más, de que no estaba haciendo lo suficiente, de que no estaba siendo una buena madre para su bebé. Se sentía a menudo muy triste, muy culpable. Emociones que ella sentía como una parte muy natural de ella misma. A medida que su primer hijo fue creciendo, le molestaba a ella cada vez más que él se manchara, que desordenara las cosas, que ensuciara. Y prefería hacerle, por ejemplo, los trabajos de clase porque ella quería que fueran perfectos. Sin darse cuenta, se estaba comportando igual que su madre en muchos momentos. Y todo lo que ella había criticado de su madre, lo estaba haciendo. Y lo más frustrante de todo es que sentía que no lo podía controlar. Y es que por mucho que tú quieras relacionarte con tu hijo de una determinada manera, no puedes dar lo que a ti no te han dado. Si a ti no te permitieron expresarte libremente cuando eras niña, si no te dieron el espacio que tú necesitabas para moverte libremente, para explorar, para aprender a tu ritmo, si te han exigido siempre que hicieras todo perfecto, que dieras lo mejor de ti, va a ser muy complicado que tú puedas de una manera natural y fácil relacionarte con tu hijo de otra forma. No porque no tengas la capacidad, sino porque, de nuevo, no puedes dar lo que no has recibido. Tu modo automático de hacer las cosas
sobre todo cuando estás más cansada, te sientes más vulnerable, más insegura, va a estar muy conectado con la manera en la que te criaron a ti. Y claro que hay cosas que vas a poder hacer de forma diferente, pero siempre va a haber un componente de mucho esfuerzo. Es como ir a contracorriente. Y va a haber una parte de ti que se resista a ello, porque a ti no te acompañaron así de pequeña. Y luego hay madres que lo que hacen es intentar ir al otro extremo. Si a ellas las han restringido mucho de pequeñas, si las han controlado mucho, exigido mucho, cuando se convierten en madres, intentan sobrecompensar y darle al niño todo lo que necesita. Y a lo mejor experimentan una dificultad a la hora de poner límites de una forma sana, equilibrada, firme. Quieren comportarse de una manera y lo hacen, pero como sigue habiendo un dolor dentro de la infancia, lo más frecuente es que se vuelva al mismo patrón automático, generando como un bucle de frustración, de no entiendo nada, de es que soy la peor madre del mundo. Y como Lara era una mujer muy determinada y quería poder romper ese patrón que se estaba repitiendo de generación en generación, de tanta autoexigencia, de tanto perfeccionismo, de tanta necesidad de control, tanta rigidez, que decidió pedir ayuda, porque ella veía que por mucho que lo intentaba, ella sola no podía. Y esto es importante. ¿Por qué no podía Lara sola? Porque si recordamos esa imagen que ella tenía de quién era, una niña buena, obediente, responsable, que seguía las normas, esto era lo conocido para ella. Cuando hablamos de identidad hablamos del ego. ¿Qué ocurre cuando queremos cambiar? ¿Qué ocurre cuando queremos abrirnos a una manera diferente de hacer las cosas? Que nuestro ego, que es como si fuera una madre sobreprotectora, que no quiere que cambiemos, no quiere que salgamos de nuestra zona de confort, aunque nuestra zona de confort sea algo que nos genere sufrimiento. Pues cada vez que queremos cambiar, nuestro ego se pone muy fuerte, muy resistente, con mucho miedo, y empiezan a llegarnos pensamientos de eres lo peor, no vas a poder cambiar, no eres buena madre. Con lo cual, en este tipo de casos, una sola, por mucho que lo intente, va a poder hacer pequeños cambios con mucho esfuerzo, que va a ser difícil que se mantengan, y para realmente poder hacer un cambio profundo, sostenible, mantenido en el tiempo y de una forma fácil, es necesario que te puedan acompañar. Y Lara decidió comenzar un proceso de liberación emocional. ¿Para qué? Para soltar por fin todas esas emociones que seguían atrapadas dentro de ella, por experiencias dolorosas que vivió en su infancia, aunque fuera inconscientemente, como por ejemplo la tristeza de no haberse sentido aceptada por su madre tal y como ella era, o la rabia por no haber podido expresar su propia rabia cuando ella era niña. Y a raíz de ir haciendo este trabajo, la imagen que ella tenía de ella misma comenzó a cambiar. Se empezó a sentir más capaz de poder expresar su rabia de una forma tranquila. Empezó a sentir cada vez más confianza de que ella podía elegir cómo quería comportarse ante alguna situación con su hijo sin saltar automáticamente como un resorte como le pasaba antes. Y fue viendo como cada vez le iba siendo más fácil ir fluyendo en la relación con su hijo. Ya no sentía que necesitaba controlar tanto todo lo que él hacía. Y cuando su hijo se enfadaba mucho, ella podía acompañarle de una manera mucho más tranquila como le pasaba antes, que sentía mucho rechazo hacia sus enfados por esas memorias, ese dolor de cuando ella era niña y no le permitían enfadarse. Y es que por mucho que intentes cambiar a base de esfuerzo, de fuerza de voluntad, de leer muchos libros, de hacer muchos cursos, tu ego, esa falsa identidad que se creó cuando tú eras niña para protegerte y ayudarte a saber quién eras, para tener un lugar en tu familia, no te va a dejar. Porque esa parte de ti, tu ego, sigue pensando que tú eres esa niña vulnerable que no se pudo expresar de pequeña, a la que le exigían muchísimo, que tuvo que reprimir su rabia, y sigue pensando que necesita protegerte. Y lo que te sale automático es lo que tú viviste, aunque no resuenes con ello ahora que eres adulta.
Los patrones de comportamiento se transmiten de generación en generación hasta que alguien dice hasta aquí. Y en el momento en el que te haces cargo de ti y verás esos impactos emocionales de experiencias dolorosas que viviste en la infancia, que son las que te están impidiendo poder acompañar, maternar, criar a tus hijos como tú realmente deseas. Es como si esta identidad infantil que vive dentro de ti se actualizara a la adulta que eres ahora. A través de un proceso de liberación emocional vas entrando en coherencia con las diferentes partes de ti y de forma natural, como le pasó a Lara, vas empezando a notar cambios dentro de ti y en la relación con tu hijo o tu hija. Si sientes que estás lista para hacer algo diferente, más allá de todo lo que ya sabes, que has leído, que te has formado, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas contactar conmigo directamente y reservar una llamada gratuita para poder ver juntas si yo te puedo ayudar a ti a convertirte en la madre que tú realmente quieres ser, independientemente de cómo te hayan criado a ti. Me encantará si me dejas en comentarios cómo te sientes tú respecto a tu manera de maternar ahora mismo a tus hijos. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.